Visita Bueno, de su le quiero decir queridísimo que amigo aparte ahora es un amigo ya de la casa, es un amigo histórico, el doctor Ignacio Ignacio Brusco, bienvenido, doctor. profesor de Gracias. la Facultad de Medicina, es presidente de la Sociedad Argentina de Alzheimer. Pero le quiero decir, antes de que empecemos la nota de medicina, quiero decir también que además de ser el Día de la Primavera, hoy es el cumpleaños 155 de colegiales. Un aplauso para nuestro barrio. Un aplauso Los tres para nuestro barrio. los tres somos. El Alzheimer lo tiene Alberto, que me están insultando, pero No. colegiales, bueno, es un barrio donde vivimos los tres. De paso, ya que estamos, le mando un beso a Pablo Echarri y a Héctor Alterio, que también es el cumpleaños. Bueno, muy bien. Muy bien. Y esto Muy es pico de bien. rating, Alberto. Da pico, da rating, muy bien. Claro. Bueno, muy bien. Mire, hoy es el 21 de septiembre, tantos días es el Día Mundial del Alzheimer. Increíble. Una enfermedad tan temida, Increíble, ¿no? Porque el Día de la Primavera, que sea el Día Mundial del Alzheimer, es como en Navidad que nosotros comemos garrapiñada, todas cosas del norte, cuando en realidad acá hace mucho calor. Bueno, acá pasa lo mismo. Como en el norte, digamos, las sociedades americanas siguen dominando, me parece, el tema de la medicina también, implementaron el 21, el día de ellos empiezan otoño, nosotros primavera, ¿no es cierto?, el día del Alzheimer. Así que tenemos acá al número 1 de Alzheimer en la Argentina, que nos va a hablar de esta enfermedad que nos preocupa a muchos y a muchas. A mí me preocupa. A veces cuando no me empiezo a acordar de las cosas, digo, ay... No, pero usted no tiene todavía Alzheimer. Tiene algún síntoma, digamos. No, pero en serio, me empecé Bueno, vamos a entrar en tema porque asusta, el jefe nos está diciendo, tengo un jefe que me cucaraché, me dice, vamos a entrar en Pero tema. bueno, ¿por qué uno se tendría que asustar? ¿Cuál sería uno de los síntomas? El primer síntoma en general es la memoria y la edad. Después los 60 y trastornos de memoria reciente. Pero para la tranquilidad de la gente, cuando uno hace una campaña de memoria, se llena el consultorio de pacientes que no tienen Alzheimer, sino tienen problemas previos en la memoria, que es la atención. Si uno no presta atención, no puede grabar la información. Prestar atención no es memoria. La memoria es posterior a la atención, que es poder grabar. Muy buena El esa. problema es que el paciente no puede grabar. Entonces se llena de gente que no atiende. ¿Y quiénes nos atienden? Los ansiosos, el estrés. Bueno, nunca más como ahora, creo que hacemos una campaña el mes que viene, se repleta de miles de pacientes, ¿no? Sí. Entonces, lo mejor para nosotros es hacer unos test cognitivos, que son test que nosotros llamamos una especie de papalicorado del Alzheimer, porque es un test que es como una ergometría de la memoria, que prueba y dice, no, usted no tiene trastorno de memoria, tiene trastornos de ansiedad y atención. La memoria es la grabación, la atención es el micrófono que se centraliza en un punto. Como el chico en el colegio que no le da bolilla a las ¿Y también cuestiones. es selectivo eso, la atención y la memoria? Y es selectivo en el sentido de lo que a uno le interesa. Claro. Suponte, si uno, a veces no pasa que la persona dice, bueno, pero ¿para qué cosas no recuerdas? Bueno, en realidad para el cine sí recuerdo. O sí para el colegio sí recuerdo. No recuerdo lo que hago en la vida cotidiana o al revés. Entonces es selectivo, obviamente. El problema es cuando se dan todos los puntos, la persona tiene más de 60 años, es memoria reciente, progresa en el tiempo y fundamentalmente si hay antecedentes familiares de la enfermedad, porque tiene cara genética. El Alzheimer común tiene cara genética. No significa que lo va a tener por tener familiares, pero significa que tiene bastante aumentado el riesgo. Sí, más que una tendencia, diría, hay genes que hoy estamos midiendo. Vamos a tener en Argentina, en el Banco de Genética de la Universidad de Buenos Aires, medido prácticamente para toda Latinoamérica, como es nuestra característica. Como bien decía Donato, el Alzheimer tiene características regionales. Nos ponen, por ejemplo, el 21 todos festejamos el 21 de septiembre, la primavera, y es cuando en realidad arriba, en el primer mundo, lo festejan cuando caen las hojas. Entonces, lo mismo que eso, en la genética, nuestra genética no es igual que los países sajones. No es igual que... Y las características sociales, familiares, la red, la contención de los chicos que quedan en la familia muchas veces, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que emigran rápidamente. Todo el esquema estructural y el manejo de una cosa que es muy importante, que es la sobrecarga del cuidador. Es decir, el familiar que está cuidando. Los familiares también son para nosotros casi enfermos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se puede detectar precozmente, si uno está en la casa o uno tiene más de 60 años o tiene un familiar, cuáles son los primeros síntomas para detectar si una persona tiene que consultar a alguien por Alzheimer? Memoria reciente es acordarse qué día es hoy, qué hice ayer, y si esto se prolonga en el tiempo, y también algún cambio de manera de ser. Nosotros llamamos eso apatía. Es como que no le damos, empieza la persona a abandonar los hobbies, a no ser quien era, a no angustiarse incluso por las cosas que se angustiaba. Es decir, no es depresión, es una falta de motivación. Esos son los dos primeros síntomas. Y cuando pasa eso, y viene a un centro especializado, se le estudian 4 patas de la mesa. Imágenes del cerebro, neuropsicología, que son estos test que decía, sangre para descartar otras enfermedades y el examen clínico. Luego de eso, si nosotros observamos que el paciente tiene características,
hay otra instancia que se llama biomarcadores, que ya nos precisan casi con bastante certeza, esto es un gran adelanto de la enfermedad. Lo que quiero decir es que los biomarcadores pueden hacerse en pacientes que no tengan síntomas, porque el hijo del paciente, 30 años antes, está depositando proteínas patológicas en el cerebro que pueden ser las causantes de la enfermedad. Todos los días en el cerebro se producen proteínas. Esas proteínas se limpian. Cuando no se limpian, ¿qué pasa en estos pacientes? Se empiezan a acumular. Primero no es nada, luego empiezan a hacer inflamación y después se empiezan a matar neuronas. Cuando uno toma un paciente con Alzheimer, el paciente está con el cerebro achicado. Y ya es difícil tratarlo. La problemática del Alzheimer hoy es paradigmáticamente en la atención primaria. Te quería hacer otra pregunta porque me parece un tema que trae muchos problemas. Hay que contradecir a la gente que tiene Alzheimer, porque muchas familias dicen, bueno, sacuden a los adultos que tienen Alzheimer y dicen, dale, contestame, ¿no te acordás? No, acordate. Digamos, esa respuesta que es muy común en las familias, en la gente. El 99% no hay que contradecirlos, excepto que es una cosa muy grave, sino hay que darles la razón y distraerlos y el paciente se olvida. Si no, vamos a estar todo el tiempo discutiendo, porque la memoria que se olvida es la memoria reciente, declarativa, que es la consciente, lo que la gente conoce como memoria, pero lo que hay una memoria que es la emocional que se conserva. Entonces vos maltratás al paciente, le decís, no, mami, mirá cómo puede ser que te olvides el fallecimiento de tu hermana, y la paciente se angustia porque no se entera nuevamente que falleció y queda angustiada y no se acuerda ni por qué. Y después a la media hora lo mismo y lo mismo. Hay que darle la razón hasta que llegue a decirle que no, pero siempre darle la razón. Se dice que no cuando el paciente quiere hacer algo violento o una instancia que se quiera ir de la casa. Pero si no, hay que darle la razón. Nosotros tenemos una página de la Asociación de Alzheimer, OR, que ahí están los 10 mandamientos, decimos nosotros. Que son características, 10 puntos, entre ellos el punto que bien preguntó Donato, que es no contradecir al paciente, darle siempre la razón, no pelearse. Claro, eso es terrible, uno se pelea. No dejarlo solo. Dale, ¿cómo no te acordás? ¿Cómo no te acordás? Bueno, y eso es peor. Y la gente tiene negación. No se da cuenta que esa persona que era muy inteligente cambió su manera de ser y tiene que empezar a entender y a adaptarse a esa situación, pero hay que entender que lo cuida también es un paciente mayor, que tiene bastante menos flexibilidad cognitiva para poder entender eso. Entonces, el manejo de los familiares es tan importante o más importante que el manejo del Alzheimer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sumamente interesante. Gracias, doctor. No, por favor, un gusto. Que tenga buen fin de semana, doctor. Igual.